Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 12 de abril, en la quinta semana del tiempo de Cuaresma, ciclo C. Compartimos nuestra pantalla del misal popular que dicta Paulines para la Conferencia Episcopal de Colombia. Ya tenemos entonces el texto. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Bueno, como veremos, profecías mesiánicas, ¿no? Todo lo que atañe a lo que en figura se profetizaba sobre la iglesia especialmente, ¿no? El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, iniciando, ¿no? Aquí en la tierra y en la era mesiánica. Bueno, nos dice el profeta Ezequiel: esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré por todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Bueno, aquí inicia de una observación al texto muy importante que encontraremos en sucesivas ocasiones. Cuando utiliza el término Israel, proféticamente hablando, no se refiere al Israel histórico o al Israel terreno, sino al Israel espiritual, que es la iglesia, como pueblo nuevo, ¿no? Universalmente hablando, todos los pueblos, todas las razas, ¿sí? Todas las lenguas. Entonces, por eso es importante cuando dice: los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Entonces, está hablando de la iglesia. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Bueno, entonces ya habla del rey mesiánico, ¿no? De Jesucristo. Un solo rey. Y ya no serán dos naciones. Esto, obviamente, en relación a la división que hubo, ¿no? De los israelitas, prácticamente en el reinado de Salomón, cuando las 10 tribus del norte conformaron el reino del norte o Israel, y dos tribus en el sur, el reino de Judá. Continúa el profeta Ezequiel: los libraré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea que aquí hace alusión a pesar de todo lo malo que hicieron con los ídolos, con sus acciones detestables, transgresiones, infidelidades, eh, su misericordia, ¿no? Los librará, les perdonará sus pecados y los purificará. Y dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Aquí nuevamente ocurre el rey David, pero no es el David
histórico, ¿no? Sino el David espiritual, Jesucristo. Por eso es el hijo de David, ¿no? El reino de David, el rey y el único pastor de ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Bueno, ¿cómo es posible esto, no? Cuando eh, el primer pueblo, ¿no? Israel cometió tantas atrocidades, ¿no? Tantas infidelidades. Llegaron a inclusive a sacrificar sus propios hijos, ¿no? A Moloch y a Baal. Y sabemos la respuesta, ¿no? De antemano, porque somos parte de la nueva alianza y eterna. Es que en la iglesia, al ser su cuerpo místico, el cuerpo de Jesucristo, entonces caminarán en mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Esa es la garantía, ¿no? Que estarán en un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Pues aquí sabemos que está hablando del Jacob espiritual también, ¿no? Del Israel. Recordemos que a Jacob le cambió el nombre por Israel. Y entonces está hablando de la iglesia, o sea, un rey para siempre, David, que es figura de Cristo. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Aquí es importante, ¿no? También esta eh, profecía que apunta a la iglesia. Pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es el nuevo pueblo de Dios, ¿no? La iglesia universal católica. Esa es la significación o el significado de Katos, Holos, ¿no? Universal, todos. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. También una referencia el santuario, el templo, ¿no? Que es Jesucristo. Recordemos, ¿no? Lo que les decía Jesucristo a los fariseos, a los judíos, ¿no? Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Les hablaba de su cuerpo. Muy bien, después de esta hermosa, bella eh, profecía, ¿no? Sobre la iglesia en la nueva alianza, nueva y eterna, pasamos al Salmo responsorial. Y tenemos a Jeremías como parte del Salmo responsorial. El profeta Jeremías, cuyo responso es: el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Nuevamente es profético, apuntando a la era mesiánica y particularmente a Jesucristo, ¿no? Como el pastor, ¿no? Que guía a la iglesia. Nos dice el salmista: escuchen pueblos la palabra
del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Entonces, nuevamente, el Israel espiritual, celeste. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Y se refiere a todos los pueblos, ¿no? Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Es tanto mesiánica, ¿no?, en la iglesia, ¿no?, viviendo en Cristo, ¿no?, con la alegría del Espíritu Santo, y también escatológica, ¿no?, en la vida eterna. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio, continuamos con el Evangelio según San Juan, y en esta oportunidad el capítulo 11, versículos del 45 al 57. Muy bien, entonces nos dice el evangelista San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Bueno, aquí añadimos un poquito de contexto. Eh, en el pasaje inmediatamente anterior, Jesucristo había resucitado a Lázaro. Entonces, que era su amigo, ¿no?, su amigo de juventud, a quien estimaba mucho y por quien lloró, ¿no?, cuando le avisaron que había muerto. Pero lo resucitó, ¿no?, después de 4 días, cuando ya eh, prácticamente empezaba a descomponerse, ¿no? Por eso el olor, que decían, ya huele mal. Sin embargo, resucitó a Lázaro. Por eso empieza eh, el texto del sábado con esta oración. Muchos judíos, y aquí judíos es fariseos, que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. O sea, algunos fueron a ver al Sanedrín, o acudieron a los escribas, a los sacerdotes, a los doctores de la ley, ¿no?, sumos sacerdotes, y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Aquí es importante, ¿no? También, aquí lo reconocen, hace muchos signos, o sea, entre ellos milagros, ¿no?, como el que acaban de conocer, la resurrección de un muerto. Por eso se preguntan, ¿qué hacemos? Y están reunidos, ¿no? El Sanedrín. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Aquí el lugar santo sería el templo y Jerusalén, ¿no?, la ciudad como tal. Bueno, uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden mi palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios
dispersos. Un sumo sacerdote que en realidad no creía en Jesús, ¿no? Caifás, que estuvo presente en el juicio, ¿no? Donde lo declararon reo. Él, como era sacerdote, sumo sacerdote, ¿no? El único que podía entrar a hacer el sacrificio de expiación una vez al año, ¿no? En el santo de los santos, lugar santísimo, para ofrecer por los pecados, ¿no? Del pueblo. Él profetizó, porque era sacerdote, dice el texto, ¿no? Que conviene que muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Pero además, igualmente importante es que dijo la parte de la profecía que refiere a la iglesia, ¿no? Y no solo por la nación, dice aquí, lo subrayamos. Esta es la primera parte de la profecía. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. O sea, a todos los hijos de Dios, que son todos los hombres, ¿no? Que han sido creados por Dios. Aquí hay una alusión directa a la Iglesia universal, católica, que es una, ¿no? Y los va a reunir en una nueva alianza. Y continúa. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Bueno, entonces estamos ya cerrando prácticamente el tiempo de Cuaresma, ¿no? Iniciaremos la Semana Santa eh, y las lecturas cobrarán mayor énfasis, ¿no? En precisamente lo que es el centro, ¿no? De la celebración cristiana, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.